buenos días a todos. Desde hace un ratito estaba conectada, iba viendo cómo todos iban saludando en el chat desde partes tan distintas de Costa Rica y bueno, y cuando pusieron el himno nacional, cuando uno está lejos de la patria, es un momento muy emotivo. Entonces, mientras iba escuchando el himno nacional, iba leyendo además las palabras que algunos de ustedes iban poniendo en el chat y da mucha nostalgia y mucha añoranza del terruño en el que ustedes están. Bueno, primero que nada quiero agradecerle al doctor Fabián Badilla de parte de Ciprosimeca por la invitación para compartir con ustedes este taller y, por supuesto, agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy. A lo que el doctor Fabián me explicó, a lo largo del año ustedes han estado teniendo diversas capacitaciones, gracias a Ciprosimeca, pero para la capacitación de este mes querían darles un regalo de Navidad y querían hacer una capacitación diferente en el sentido que fuera algo que nos aportara a nosotros como personas, no tanto al doctor, a la doctora, al farmacéutico, al microbiólogo, al psicólogo, etcétera, sino algo que nos aporte a nosotros como personas. Y entonces decidimos titular este taller, como nos decía Fabián, antes de que den las 12, entre el 2021 y el 2022. O sea, es como que estamos en la pura línea de dejar esto que ha sido el 2021 con sus alegrías y sus tristezas y de cara a algo que no conocemos, a algo totalmente insospechado. Y entonces es así como hemos preparado este taller de preparación personal para despedir este año que termina y dar la bienvenida al año que comienza. Todos nosotros tenemos muchos rituales. Cuando viene el 31, tenemos muchos rituales, que las 12 uvas, que salir corriendo con una maleta, que los calzones amarillos, que los fuegos artificiales, que la fiesta, que la cena, que el brindis, etcétera. Tenemos muchos rituales. De hecho, ayer estaba en sesión con una paciente, ella está en Tijuana y ella me contaba, ¿verdad?, de todos los rituales que ella tiene y el estrés que es para ella cambiar de año, pero no tanto por lo incierto del año que llega, sino porque ella trata de comprimir en los últimos 5 minutos una serie de rituales que siempre está como con la prisa del tiempo. Pero así como ella, cada uno de nosotros también tiene rituales, rituales que hacemos en privado o que hacemos con la familia o que hacemos con amigos, pero tenemos rituales para despedir el año. Y es que en realidad eso de tener rituales cuando vamos a realizar un cambio, no solamente lo hacemos cuando vamos a despedir un año y vamos a empezar otro nuevo. Todo aquello que requiere un cambio siempre nos invita a prepararnos. Y entonces por eso tenemos que van a hacer un baby shower cuando van a hacer un bebé, que hay una despedida de solteros cuando alguien se va a casar, que hay una despedida de casados cuando alguien se va a divorciar, que hay una graduación cuando uno termina un periodo lectivo. Siempre hacemos rituales que marcan el cierre de una etapa y el inicio de otra. Y ese ritual de transición lo que está haciendo es preparándonos para ese cambio que vamos a dar. Entonces, ¿cómo sería un taller de preparación personal para despedir este año que termina e empezar el año 2022? Bueno, acá vamos a hacer un repaso por el pasado, es decir, por todo aquello que ya no podemos cambiar. Y de pasado significa de ayer para atrás, el presente, que es el día de hoy, que es lo que toca en este momento a nuestra puerta, y el futuro, que es algo hacia lo cual podemos tener muchas esperanzas, pero que resulta totalmente incierto y que todavía no ha llegado. Esto del pasado, el presente y el futuro nos recuerda al famoso cuento de Navidad de los fantasmas del señor Scrooge. A manera de introducción al tema, voy a compartirles este cuento muy breve. El tacaño, viejo gruñón, señor Scrooge, estaba mirando por la ventana desde su oficina.
¡Qué tonterías! Toda esa gente corriendo en este frío. Odio la Nochebuena. El señor Scrooge se sentó en su mesa y comenzó a revisar la lista de todas las personas que le debían dinero. Temeroso, su ayudante se le acercó y le preguntó: ¿Es posible que me vaya un poco más temprano hoy? Ya sabes, fin de año y debo comprarle un regalo a mi hijo. No puede, no, señor. Regalo, qué ridículo. ¿Y por qué lo dejó hasta el último día? Debiste haberlo comprado con anticipación. Abajo. En ese mismo momento tocaron. Hola, así yo lo vi. En ese mismo momento tocaron a la puerta. Tan gruñón como él mismo, su perro ladró a la puerta. El ayudante del señor Scrooge abrió la puerta. Su joven sobrino había venido a visitarlo para invitarlo a la cena de Año Nuevo. Pero como al señor Scrooge no le gustaba el Año Nuevo y pensaba que las celebraciones no tenían sentido, una vez más, como siempre, se negó a ir. En cuanto se fue su sobrino, golpearon la puerta de nuevo. ¡Oh, ahora qué! Déjeme en paz para poder trabajar. Esta vez, dos hombres entraron preguntando si era posible que él donara dinero a los huérfanos. El señor Scrooge se negó a darle. Váyanse ahora. Vayan a otra puerta. No tengo dinero para tirarlo en las calles. Con gran tristeza, los hombres salieron. Más tarde esa noche, el señor Scrooge se fue a su casa. Se puso su pijama y se sentó en su sofá. Y justo en ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las ventanas y las puertas comenzaron a moverse. Había ruidos y aullidos detrás de la puerta y sonidos tenebrosos por todas partes. El perro comenzó a ladrar una vez más. Inicialmente el señor Scrooge no se dio cuenta de eso. Pero luego, de repente, apareció un fantasma frente a él. El señor Scrooge nunca había estado tan asustado en toda su vida. El fantasma era su amigo del trabajo que acababa de morir. Con gran dificultad, el señor Scrooge habló. ¡Tú! ¿Pero cómo puede ser? ¡Ya estás muerto! Vete lejos de aquí. Déjame en paz. Yo no he hecho nada malo. Las manos y los pies del fantasma llevaban cadena. Le dijo al señor Scrooge que debido a su egoísmo y avaricia fue castigado y que su castigo era caminar por el mundo encadenado. Y entonces le advirtió al señor Scrooge que no cometiera el mismo error que él. Ve y ocúpate de tus propios asuntos. Estás muerto. Ahí lo tienes. Muy bien, solo quería advertirte. Otros 3 fantasmas te visitarán. Uno de ellos te mostrará tu pasado, el otro tu presente. Un último te mostrará tu vida futura. El señor Scrooge actuó como si nada de esto hubiera sucedido y se fue a la cama. Poco después, una luz llamó su atención. Cuando el señor Scrooge abrió los ojos, apareció un niño fantasma. Era el fantasma de la noche buena pasada. El señor Scrooge estaba en shock. Hola, ahora iremos en un viaje al pasado. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! El fantasma llevó al señor Scrooge a sus años de infancia. Y ahí estaba Mr. Scrooge cuando era niño, con sus amigos en el patio de la escuela, decorando un árbol, con un árbol de Navidad. Los niños se estaban divirtiendo. Se podría decir que el señor Scrooge estaba muy feliz. ¡Oh! Más tarde, el fantasma lo llevó a la casa de su primer jefe cuando era un hombre joven. Todos lo pasaban muy bien con su jefe y su familia.
La esposa del señor Scrooge también estaba ahí. Juntos estaban bailando y divirtiéndose mucho. Después, el fantasma llevó al señor Scrooge a otra fiesta de fin de año también en el pasado, pero más adelante en su vida. Su esposa comenzó a llorar. Solíamos divertirnos mucho. Solías cuidarme y amarme, pero ahora todo lo que amas es libre. Y no tengo espacio en tu vida. Creo que deberíamos separarnos. Sin poder soportarlo, el señor Scrooge le pidió al fantasma que le dejara su puerta. Y de repente estaba en casa. Esta vez un fantasma gigante de color verde apareció frente a él. Ahora el señor Scrooge estaba aún más asustado. Era el fantasma de ese año. Ven conmigo y veamos qué pasa en esta nueva víspera de Año Nuevo. Antes de que tuviera tiempo de negarse, se encontró en la casa de su ayudante. En la casa de su pobre ayudante había una mesa de cena muy simple. El señor Scrooge pensó que todos en su familia lo odiaban, pero entonces vio que esto realmente no era el caso. Su ayudante se levantó y comenzó a hablar. Quiero agradecer al señor Scrooge por darme la oportunidad de trabajar y por pagarme. Poder comer hoy gracias a él. A pesar de que el señor Scrooge era arrogante con su ayudante en cada posible oportunidad, se sorprendió de lo agradecido que estaba. Más tarde, notó al niño enfermo de su ayudante. El niño estaba sentado en su silla de ruedas en el extremo superior de la silla. Se veía delgado y enfermo. El señor Scrooge se sintió muy triste por él. El niño está muy enfermo. No le queda mucho tiempo. Después de escuchar esto, el señor Scrooge sintió aún más tristeza. Más tarde, el fantasma lo llevó a casa de sus sobrinos. Toda su familia se estaba divirtiendo tanto mientras comían. Incluso tenían un asiento vacío esperando. Me encantaría que el tío estuviera con nosotros. El señor Scrooge no esperaba de esto. Siempre pensó que todos en su familia lo odiaban. En ese momento el fantasma le dijo que ya era hora de morir y le mostró a dos niños debajo de su chaqueta. Era una niña y un niño, pero con sus figuras delgadas y caras aterradoras, más bien pareciendo viejos esqueletos. Presta atención a estos niños. Representan personas codiciosas y despreocupadas. Cuando sea hora de que mueran, presta especial atención al niño. El fantasma verde gigante también desapareció. El señor Scrooge no entendía del todo lo que el fantasma estaba tratando de decir, pero de repente se sobresaltó con el sonido de un reloj. Era medianoche, y esta vez apareció un fantasma más, oscuro y aterrador delante de él. Este era el fantasma del futuro. Llevó al señor Scrooge a su propio funeral. La gente estaba reunida en su tumba en un cementerio. El señor Scrooge se sorprendió cuando vio su cara en la tumba de la gente. Vio que la gente hablaba a sus espaldas y que estaban agradecidos de que finalmente se hicieran. En ese momento el señor Scrooge se dio cuenta de que a lo largo de los años se había convertido en una persona aún peor y ya no le caía bien a nadie. Las personas que le debían dinero estaban felices con su muerte. Luego vio la tumba del hijo de su ayudante. A diferencia de él, la tumba del hijo estaba llena de flores. No podía soportar verlo más. Le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Por favor, llévame de vuelta. Ahora entiendo. Voy a cambiar la forma en que vivo. No voy a ser ese tacaño, viejo comión. Te lo prometo.
De repente, él estaba en casa. Afortunadamente, aún no era medianoche. Su perro comenzó a ladrar. El señor Scrooge notó que todavía era el mismo día. Todavía tenía tiempo para cambiar algunas cosas. Con gran felicidad saltó a la calle. Primero visitó al carnicero. Compró un pavo y le preguntó si podía llevarlo a la casa de su ayudante. Luego compró un juguete y preguntó si podían llevarlo al hijo de su ayudante. Luego corrió y fue a la casa de su hermano. Se unió a la cena a la que su sobrino lo había invitado. Esta noche todos tuvieron una gran nochebuena. Más tarde, se aseguró de que el hijo de su ayudante recibiera el tratamiento que necesitaba. Lo trató como si fuera su propio hijo. Él ayudó a los pobres. Se llevaba bien con la gente y los trataba con cariño. Nunca más fue grosero, egoísta o tacaño. Y así, nada seguiría siendo lo mismo. En una víspera de Año Nuevo, la gente corría. Entonces, este taller de preparación para despedir el año que termina e iniciar este año va a ser algo similar a las visitas que tuvo el señor Scrooge. En absoluto. Lo que vamos a hacer en este taller de preparación es hacer sonar las 12 campanadas para sentirnos felices de una manera auténtica. ¿Cómo es eso de las 12 campanadas? En la primera campanada vamos a hablar sobre la importancia de las emociones. Para la segunda campanada vamos a hablar de la resiliencia. Para la tercera campanada voy a compartirles el modelo de la auténtica felicidad que propone el psicólogo Martin Seligman. En la cuarta campanada vamos a tener un receso de 5 minutos. Para la quinta campanada vamos a hablar acerca del pasado y vamos a hablar acerca de 2 emociones positivas que podemos experimentar cuando miramos hacia nuestro pasado, que son el perdón y la gratitud. Para la sexta campana vamos a hablar del presente. La emoción positiva que podemos experimentar cuando vivimos el presente es la inspiración. Y hablando de presente, vamos a hablar del autocuidado también en esta sexta campana. En la séptima campana vamos a tener un receso de 10 minutos. Para la octava campana vamos a hablar del duelo, porque estas fiestas, por algo se le llama Navidad en azul para las personas que han perdido a un ser querido, no suelen ser fiestas como las que vive la mayoría de las personas. Para la novena campana vamos a tener el almuerzo, que va a ser de aproximadamente 1 hora. Para la 10ª campana vamos a hablar del futuro y las emociones que vamos a trabajar ahí son la esperanza y la fe. Para la campana 11 vamos a tratar de integrar todo esto que hemos ido conversando a lo largo del taller en una meditación que lo que va a procurar es que seamos felices de una manera auténtica, auténtica de acuerdo al modelo que propone Martin Seligman. Y la última campana, la campana 12, va a ser el cierre hacia el final de nuestra jornada de hoy. Entre cada campana, yo voy a hacer una pausa por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Incluso mientras yo voy exponiendo, ustedes pueden ir formulando sus preguntas en el chat. No se esperen hasta el puro final, mejor las van, si tienen la pregunta en ese momento, la escriben y entre una campanada y otra campanada abrimos el espacio para las preguntas. Entonces vamos a empezar con nuestra primera campanada, la importancia de las emociones.
Hace muchos años, la psicología, y hablo de la psicología porque es lo que conozco, la psicología tenía 3 misiones. La primera era curar la enfermedad mental. La segunda era hacer la vida de las personas más plena. Y la tercera era alimentar el talento humano. Esas eran nuestras 3 misiones, las 3 misiones que teníamos los profesionales en psicología. ¿Qué pasó? Que cuando vino la Segunda Guerra Mundial, después de que pasa ese evento tan nefasto y que causa tanto impacto en la humanidad, las personas tenían tantas secuelas, tanto físicas como emocionales, que la psicología se fue centrando únicamente a su primera misión, que era curar las enfermedades mentales, tratar las enfermedades mentales. Y fue dejando de lado las otras 2 misiones, el de hacer la vida de las personas más plena y la de alimentar el talento humano. No es de extrañar que en el 2004, precisamente después de que en el 2001 ocurren los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, en el 2004 la Organización Mundial de la Salud propone el concepto de salud mental positiva. Y la salud mental positiva, ¿cómo es? ¿Con qué se come? Ellos la definen como un estado en el cual existen emociones positivas, entre ellas un sentimiento de felicidad, hay una autoestima consistente, la persona además tiene autocontrol y tiene resiliencia. Casi nada. ¿Y por qué es que en el 2004 la Organización Mundial de la Salud nos propone este concepto de salud mental positiva? Como suele ocurrir en la ciencia, así como le pasó a Newton, que él tranquilamente estaba debajo del árbol cuando le cayó la manzana, en la mayoría de los descubrimientos científicos ocurren también así. La doctora Barbara Fredrickson, una doctora en psicología que vivía en Nueva York, estaba haciendo un estudio acerca de las emociones, tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Ella está haciendo este estudio cuando de repente ocurren los atentados del 11 de septiembre. Como buena investigadora, a pesar de los atentados, ella continúa con su estudio. Entonces, ella había evaluado a muchas personas antes de que ocurrieran los atentados, los evaluó un par de días después de los atentados y los evaluó 6 meses después de que ocurrieron los atentados. Y aunque ella no estaba investigando para nada el poder de las emociones positivas, se llevó una gran sorpresa porque descubrió que las personas que habían puntuado alto en cuanto a emociones positivas se trataba, tanto antes, pero sobre todo durante los atentados del 11 de septiembre, esas personas no desarrollaron posteriormente un estrés postrauma. A diferencia de las personas que antes de ocurrido el evento y durante el evento lo que predominaban eran las emociones negativas. Estas personas sí desarrollaron un estrés postrauma a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, la doctora Barbara Fredrickson concluye que las emociones positivas permiten ampliar y construyen repertorios de pensamiento y acción sin estar ligados a acciones específicas. Es decir, que las emociones positivas producen efectos como más generales, nos permiten lograr muchas más cosas, mientras que las emociones negativas son como muy específicas, pero nos consumen en esa emoción negativa. Y encontró además que estas personas, las de su estudio, ¿verdad? Las que habían experimentado emociones positivas antes y durante los atentados del 11 de septiembre, eran personas que mostraban un juicio más compasivo, tanto con ellos mismos como con los otros. Se les hacía más fácil codificar y recuperar los recuerdos positivos, o sea, muy fácilmente ellos podían recordar cosas bonitas que les habían pasado. Tenían un pensamiento más flexible, más creativo y
además, eran personas que cuando se proponían hacer un cambio, lo hacían por razones positivas, no era porque si no deja de tomar, lo dejo, dice la pareja al otro, ¿verdad? O si no deja de hacer tal cosa, me voy. No, estas personas hacían cambios en su vida por razones positivas, o sea, porque querían sentirse mejor, porque querían sentirse más plenos, etcétera, no por castigo. Además, estas personas tenían menos dudas desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes, tenían menos dudas. Eran personas más altruistas, como que se sentían como más contentas, por llamarlo de alguna manera, y eso se les hacía como más fácil de compartirlo con los demás. No sentían que si le doy mi alegría al otro, me están quitando el agua que yo me tengo que tomar. No, no, es algo que les nacía más compartir. Y que además encontraron que las emociones positivas reducen el dolor, o sea, el dolor físico, reducen el dolor físico, era un amortiguador para el estrés y contrarrestaba las emociones negativas. Es decir, no es que no existían las emociones negativas, no es que estas personas eran felices sin ninguna preocupación, no, habían pasado por los atentados del 11 de septiembre, habían sido víctimas, tal vez habían perdido algún ser querido, alguna mascota, el trabajo, lo que sea. O sea, no es que no habían sido impactados por el evento que había ocurrido, sí habían sido impactados, sí se sentían tristes, sí se sentían temerosos, pero además de esas emociones, era más fuerte la gratitud, era más fuerte la fe, era más fuerte la esperanza, etcétera. Eso ocurrió en el 2001, cuando fueron los atentados, pero no nos vayamos muy lejos. Ahora con la pandemia que nos ha tenido, que nos encierran, nos sacan, nos encierran, nos sacan, ahora en Costa Rica, gracias a Dios, todo está más tranquilo. Acá, en cambio, en Europa, como ustedes pueden saber, estamos más bien otra vez en alerta roja. Lo que pasa es que ahora han tratado de que las restricciones sean para los que no se vacunan y no tanto para los que están vacunados. Y esta pandemia ha vuelto a poner sobre el tapete dos enfermedades mentales que ya desde hace tiempo venían ahí predominando, y era la depresión y la ansiedad. Si ustedes se dan cuenta, con la depresión y la ansiedad, lo que predomina en las personas que tienen depresión y ansiedad son emociones negativas. ¿Y por qué esto? Porque tanto las personas deprimidas como las ansiosas, y sobre todo las personas deprimidas, poco a poco van dejando de hacer actividades placenteras que les generan emociones positivas. Pensemos en una persona con depresión. Antes de que tuviera depresión, hacía ejercicio, tenía amigos y se iba a tomar café con los amigos, o se iba, compartía con su familia, leía algún libro, iba al cine, lo que ustedes quieran. Se empieza a sentir deprimido, ¿y qué empieza a hacer esta persona? La persona deprimida empieza a dejar de comer, o más bien empieza a comer un montón, pero ya sin disfrutar la comida. Ya no se quiere levantar de la cama, ya no se arregla, ya no se baña, ya no comparte con las personas, se empieza a aislar, ya no recuerda cosas bonitas que le vivió. Entonces, esta persona, esas emociones negativas empiezan a cobrar más, empiezan a ganar más terreno sobre las emociones positivas. Entonces, ¿qué es lo que qué tenemos que observar cuando estamos con una persona con depresión o con ansiedad? No solamente las emociones negativas que tiene, y quitar esas emociones negativas, claro, sino que también tenemos que procurar que esta persona vuelva a realizar actividades que le generen emociones positivas. Y esto de las emociones, ahora con Instagram y Facebook y todo esto, hay muchas publicaciones de las hormonas de la felicidad, de lo importante que son las hormonas de la felicidad, y que mientras una persona deprimida que tiene un descenso en los niveles de serotonina tiene que tomar un antidepresivo, resulta que hay actividades que nos producen
nos ayudan a producir de forma natural y espontánea esas emociones. Entonces, por ejemplo, la serotonina, nosotros, ¿cómo podemos aumentar nuestros niveles de serotonina? Recordando momentos gratos. ¿Cómo podemos aumentar nuestros niveles de dopamina? Haciendo ejercicio al aire libre, donde nos dé el sol, o llevando a cabo juegos de mesa, o proponiéndonos metas. Todas esas cosas aumentan la dopamina. ¿Qué podemos hacer para aumentar la endorfina? Reírnos, pero así, reírnos con esas carcajadas que a uno hasta le duele la panza de reírse tanto. Eso aumenta la endorfina. ¿Cómo podemos aumentar la oxitocina? Dando un abrazo, sintiéndonos abrazados, cuidando a alguien. Y ese alguien, llámese planta, mascota, persona, lo que ustedes gusten. Entonces, en acciones muy concretas que nos producen emociones positivas, también estamos impactando nuestra bioquímica interna. Entonces, sí, todos queremos eliminar el malestar. Es algo instintivo. Cuando uno tiene el disco de la cocina encendido y sin querer le pasa el dedo por ahí cerca, inmediatamente quitamos el dedo. Es algo instintivo, apartarnos del dolor. A nadie le gusta. Bueno, los masoquistas, pero eso es un caso aparte. Instintivamente lo que hacemos es quitar el dedo porque no queremos sentir malestar. Pero de lo que se trata no es simplemente de eliminar el malestar, sino de aumentar el bienestar. ¿Qué significa esto de aumentar el bienestar? Significa a pesar de. Yo soy feliz a pesar de. Tengo un tal problema que en el trabajo, que en la casa, que esto, que lo otro, pero soy feliz a pesar de. Eso fue lo que descubrió la doctora Fredrickson con este estudio en los atentados del 11 de septiembre, que eran personas que sí estaban tristes, sí estaban afectadas por los atentados, pero a pesar de eso, habían emociones positivas. Por llamarlo poéticamente, nuestras emociones positivas son nuestra estrella fugaz en medio de la noche. De esa estrella fugaz que nos tenemos que agarrar para poder avanzar. Porque si nos dejamos consumir por las emociones negativas, que serían la noche, no salimos de ahí. O sea, más bien nos vamos enterrando más, que es lo que ocurre cuando una persona entra en un episodio depresivo o en un trastorno de ansiedad. Hasta acá hemos estado hablando de la importancia de las emociones, la resiliencia. Porque después de todo esto que hemos hablado, ¿qué emociones positivas, qué emociones negativas? ¿Por qué es que es importante aumentar el bienestar? Vamos a meternos con el tema de la resiliencia. Desde hace mucho tiempo, y ya esto está obsoleto, en las ciencias de la salud nos regíamos por el modelo de riesgo. El modelo de riesgo era aquel modelo basado en la enfermedad, en el síntoma, en la vulnerabilidad, en la carencia, en lo que falta. Que lo que hacía el modelo de riesgo es evaluar qué aumentaba el riesgo o la posibilidad de que una persona experimentara un determinado daño. Sin embargo, y a este cambio de paradigma que empezamos en cierta forma a tener a partir del cambio del milenio, vamos dejando atrás el modelo de riesgo y empezamos a adoptar más un modelo de desafío. El modelo de desafío lo que dice es que los factores de riesgo, no es que no sean importantes, no, claro que son muy importantes. Los factores de riesgo interactúan con los factores protectores. Y los factores protectores son una especie de escudo que amortigua el impacto de los factores de riesgo. Entonces, no basta simplemente con reducir y reducir y reducir factores de riesgo. No, hay cosas que no podemos controlar y tarde o temprano vamos a estar expuestos al riesgo. El asunto acá es aumentar los factores protectores para que cuando llegue el factor de riesgo podamos defendernos. Es un poco con lo que pasa con el tema de las vacunas. Es protegernos. Antes de que llegue, protegernos.
¿Para qué? Para que entonces este riesgo, en el momento en el que los factores de riesgo entran en interacción con los factores de protección, ese riesgo se transforma en superación. Y eso precisamente es lo que ocurre en la resiliencia. La resiliencia, a mí me gusta pensar que es como que tengamos una sombrilla en la lluvia. Nosotros no podemos controlar el clima, menos en Costa Rica. No podemos controlar el clima. Lo peor que podemos hacer es confiar en los meteorólogos. Si hoy dice que el día va a estar soleado, mejor lleve sombrilla, porque posiblemente va a llover, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros no podemos controlar si llueve, si hace sol, si hace frío, no podemos controlar eso, pero podemos tener siempre la sombrilla a mano para que si llueve nos podamos proteger. Esa sombrilla es precisamente nuestros factores protectores que están interactuando con ese factor de riesgo que en este caso sería la lluvia. La resiliencia es una característica dinámica, dinámica en el sentido que no porque yo fui resiliente a los 5 años, cuando se murió mi perrito, significa que yo voy a ser resiliente a mis 20 años, cuando repruebe en la universidad o a mis 35 años, cuando me divorcie o a los 60 años, cuando enviude, no. No necesariamente porque yo fui resiliente en un momento de mi vida, voy a hacerlo en todos los demás. Pero esto ocurre también a la inversa. No porque una situación haya sido traumática en mi vida, significa que todas las otras experiencias difíciles se van a convertir en trauma para mí. La resiliencia es dinámica, puede ir cambiando a lo largo de la vida y además es aprendida. Es decir, no es que, yo nací resiliente, no. Tampoco podemos pensar que una persona que nunca ha estado expuesta a un peligro es una persona resiliente. Puede ser que tenga características de personalidad o de su entorno que eventualmente podrían servir para que desarrolle la resiliencia, pero hasta que no estemos de cara frente a un peligro o frente a una situación adversa o frente a una situación que nos golpea fuertemente, no podemos poner a prueba nuestra resiliencia, porque para ser resilientes tenemos que estar en la situación adversa. ¿Okay? Antes de la situación adversa, lo que podemos hacer es cultivar nuestros factores protectores, todo lo que podamos, empezando por las emociones positivas. Pero hasta en el momento que llega la situación adversa, hasta ese momento podemos decir si somos o no resilientes. Es hasta que llega la lluvia que yo sé si esta sombrilla me tapa o no me tapa, por decirlo así. Otra cosa a considerar con las emociones positivas y negativas es que las emociones positivas están presentes en las situaciones adversas. No es que cuando nos pasó algo terrible, en todo momento es terrible. Hay algo, por eso hablábamos antes de la estrella fugaz en medio de la noche. Y esta es la pregunta que muchas veces a nosotros como psicólogos se nos olvida preguntar. ¿Quién sí te creyó? Cuando te pasó eso tan terrible, ¿quién sí te creyó? Cuando te pasó eso tan terrible, ¿quién estuvo ahí para vos? Cuando te pasó eso tan terrible, ¿de qué te agarraste? Esas preguntas son esenciales, porque gracias a la respuesta de esas preguntas es que esa persona hoy por hoy nos está contando la historia. Si no hubiera habido algo de eso, no nos estaría contando la historia. Entonces, las emociones positivas coexisten con las emociones negativas. No es que si estamos tristes no podemos sentirnos contentos. Y si aquí hay personas que han atravesado por un proceso de duelo o que en este momento están viviendo un proceso de duelo, ¿saben a qué me refiero? Porque muchas veces cuando estamos en duelo estamos tristes, pero de repente viene a nosotros un recuerdo y sonreímos.
O hemos pasado llorando toda la mañana recordando a nuestro ser querido que ya no está, pero en la tarde un amigo, una amiga nos invita a tomar café, nos cuenta un chiste, etcétera. Nos reímos. Sí, duró 3 segundos la risa, pero fueron 3 segundos en los que no predominaron las emociones negativas. Entonces, siempre tener presente esto, las emociones positivas coexisten con las emociones negativas y en las situaciones adversas es importante hacerle zoom a esas emociones positivas. Otro detalle importante con respecto a la resiliencia. La resiliencia, no podemos decir que las personas resilientes son invencibles. No, no, para nada. Las personas resilientes son impactadas por la situación adversa. No es que no les duele mucho. Son impactadas. Es como, no es que sean Superman. Son Superman, pero cuando están con la kriptonita a la par. Esas son las personas resilientes, Superman, pero con la kriptonita enfrente. Y una vez pasa la situación adversa, estas personas crecen. Es decir, no es que venían así, viene la situación adversa, se recuperan y vuelven al nivel en el que estaban. No. Las personas resilientes venían así, viene la situación, los golpea, pero luego crecen. Es decir, a partir de la situación adversa, crecen. Algunas características que se han encontrado en personas resilientes, pero como les digo, recuerden que no podemos decir que alguien es resiliente hasta que no se haya visto cara a cara con la adversidad. Hasta que no haya estado cara a cara con la situación adversa, no podemos decir si es resiliente o no. Pero algunas características que se han encontrado consistentemente en personas resilientes, indistintamente de cuál haya sido la situación adversa que hayan vivido, son las siguientes. Son personas introspectivas, es decir, que se les facilita ver hacia adentro, cómo autoanalizarse, cómo reflexionar acerca de sí mismos. Son personas que tienen capacidad para relacionarse con otros. Y esto es importante porque las personas resilientes, por esta capacidad para relacionarse con otros, saben pedir ayuda cuando la necesitan. Cuando ven el agua hasta acá, saben levantar la mano para que les tiendan ayuda. Son personas que tienen sentido del humor. El sentido del humor es muy importante. Pocas personas como que le han prestado como importancia, lo ven más como un entretenimiento, pero no, el sentido del humor es una característica de las personas resilientes. Otra característica, la creatividad. Y esto de la creatividad va de la mano con la flexibilidad, porque entonces, ante la situación adversa, esta persona que tiene sentido del humor, que tiene creatividad y que es flexible, va a tratar de buscar, como decimos nosotros, de hacer de tripas corazón. Otra característica, bueno, y además que tienen iniciativa, entonces no solamente son creativos para ver, bueno, ok, no puedo ir por aquí, entonces me voy a ir por acá. Es como si tuviéramos un Waze, pero un Waze, pero a nivel interno, ¿verdad? Que nos dice, no, esta ruta está súper congestionada, se va a durar un montón, pero hay estas rutas alternas. Las personas resilientes buscan esas rutas alternas, son creativas para buscar esas rutas alternas y tienen iniciativa para irse por esas rutas alternas. Además, tienen una autoestima consistente. Es decir, no pasan como por baches donde se sienten la peor basura del mundo y luego súper grandiosos. No. Tienen una autoestima consistente. Tienen una pareja, la pareja los termina, sí, se sienten tristes porque la pareja rompió con ellas, pero esto no mutila su autoestima. No es que les corta un pedazo a su autoestima o que las hace añicos, no. Sienten el impacto, sienten el golpe, pero su autoestima se mantiene lo más consistente posible. Son personas independientes y son personas morales en el sentido de que buscan hacer el bien, que se rigen por este principio de beneficencia. Una metáfora que resume lo que es la resiliencia es el mito del ave fénix, que como ustedes saben, el ave fénix era un pájaro de fuego que solamente existía uno en todo el mundo, solo uno. Y cuando el ave fénix, bueno, como
su sangre tenía, bueno, sus lágrimas tenían poderes mágicos, pues todas las personas lo querían cazar, etcétera. Y cuando él ya estaba como muy cansado de andarse escapando de los humanos o de que lo querían cazar, de que lo herían, etcétera, entonces él se iba lejos, 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 subía a la montaña más alta, ahí hacía su nido, se alzaba en llamas y de sus cenizas nacía un nuevo ave fénix más radiante, más fuerte, más joven. Eso es precisamente lo que ocurre con las personas resilientes. Es que son consumidas por la situación adversa, pero de sus cenizas renace un ave fénix no igual al que estaba antes, no, un ave fénix más fuerte, más lleno de luz, más radiante, más joven. Esas son las personas resilientes. Ok, vamos con nuestra tercera campana. En esta tercera campana, yo les voy a comentar el modelo que propone el doctor Martin Seligman. Martin Seligman es un doctor en psicología en Pensilvania que él trabajó muchos años con pacientes con depresión. 20, 30 años. Y en esos 20, 30 años publicó muchos estudios, publicó muchos libros, etc. Y a él lo conmovía mucho porque los pacientes depresivos decían que lo que más les dolía en su depresión era que ya no disfrutaban las cosas que antes disfrutaban. Era como que su mundo de repente se había vuelto gris. Aquel mundo de colores se había vuelto gris y eso era lo que más les dolía. Y de tanto escuchar esto que los pacientes le decían al doctor Seligman, empieza a prestarle atención a esto de disfrutar, a la importancia que tiene disfrutar en la vida de las personas. Por eso se le considera el padre de la psicología positiva. Él no es que esté descubriendo cosas nuevas, o sea, no es que esté descubriendo el agua tibia. Él lo que hace es retomar muchas de las cosas que desde antes se sabían. Por ejemplo, uno de sus mayores precursores fue Víctor Frankl, que fue un psicólogo que fue prisionero durante 5 años en los campos de concentración, en Auschwitz. Es decir, él no está descubriendo nada nuevo. El tema de la resiliencia, el tema de la felicidad, el tema del humor, el tema de la alegría, no está descubriendo nada nuevo. Lo que hace diferente el doctor Martin Seligman es que como científico que es, él lleva la felicidad al laboratorio. No se queda solamente como en una idea filosófica, sino que él lleva eso al laboratorio. Y entonces él tiene un instituto, el Instituto de la Felicidad, que es donde ha llevado a cabo todos sus estudios. Y entonces él ahora habla de la importancia del humor porque ha hecho estudios siguiendo rigurosamente el método científico para determinar la importancia del humor, etc. Y a raíz de los estudios que el doctor Martin Seligman hizo en su Instituto de la Felicidad, él publica un libro, bueno, tiene la versión científica, pero él publica un libro para todo público que de hecho titula así, La auténtica felicidad. Y en ese libro él explica que la felicidad es algo muy abstracto que se obtiene, o por decirlo así, nace de un triángulo en donde tenemos una vida placentera, una vida comprometida y una vida significativa. ¿Qué es esto? La vida placentera, Seligman nos dice que consiste en aumentar las emociones positivas, tanto en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Que eso es lo que vamos a tratar de ir haciendo a lo largo de este taller. ¿Para qué? Para tener una vida placentera. Pero esto no es suficiente. Las emociones positivas no son suficientes para tener esta felicidad, sino que además necesitamos una vida comprometida y una vida significativa. La vida comprometida consiste
en la puesta en práctica de nuestras fortalezas personales. Es decir, esas cosas en las que yo soy buena, o sea, en las que yo sé que soy buena, cuando yo las pongo al servicio de otros, ahí tengo una vida comprometida. Y una vida significativa consiste en un propósito más allá de uno mismo. Lo que muchas personas llamarían la misión de vida, el proyecto de vida, etcétera. Y no necesariamente tenemos que tener una única misión en la vida o un único proyecto en la vida. Podemos tener varias misiones en la vida. Tenemos varias etapas a lo largo de nuestra vida y en cada etapa podemos tener una misión diferente. Entonces, no es solamente la vida placentera de tener emociones positivas, como hemos venido hablando, sino que además mis talentos yo los pongo al servicio de otros. Y más allá de eso, tengo una misión. Siento que mi vida tiene una misión, ¿ok? Ahí tenemos una vida auténticamente feliz. Cuando tenemos una vida placentera, una vida comprometida y una vida significativa.